Libro de los Efesios, capítulo 5. Por ser la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Santo es el Señor. Damos gracias al Señor por esta poderosa palabra que Él ha permitido que podamos leer en esta noche. Le pedimos al Señor que bendiga a todo el que esté débil, que lo fortalezca, que le dé sabiduría, que liberte al que esté cautivo y levante al caído. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. La gloria, la grandeza, todo será para Él. Gracias, Nazareno. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece la gloria, Él merece la grandeza. Él es el Señor Santo. Aleluya. Oiga bien cómo habla la Escritura, como dice la Biblia. Oiga cómo la Biblia nos está dando un consejo. ¿A quién le está dando un consejo? A los que quieran ser hijos de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, entonces este consejo es para usted. Aleluya. Aleluya. O sea, hemos escuchado mucha gente que usted le pregunta y ellos dicen: yo soy hijo de Dios. Pues entonces, si tú eres hijo de Dios y quieres la salvación y quieres ir para el cielo, entonces estos consejos debe aplicártelo. ¿Por qué? Porque esto es para los que quieren ir al cielo. Estos consejos para los que queremos ser hijos de Dios. Ahora, ¿de qué nos está mandando? ¿A qué nos está mandando? A que nos apartemos del mal, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos de la hechicería, que nos apartemos de la avaricia. A esto es que nos está mandando. A esto nos está mandando. Nos dice que aún ni participemos con ellos. O sea, ¿con quién es que no podemos participar en sus acciones? Es con aquellos que no quieren obedecer a la palabra del Señor. O sea, que ni te sientes con ellos, que ni participes en sus acciones. Aleluya. Porque si tú no quieres ser hijo de Dios, nadie te va a obligar. Ahora, sabiendo bien que siempre tenemos que leer la Escritura. Aquí nosotros tenemos libre albedrío. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, le dio libre albedrío, le dijo que se enseñoreara de lo que había creado,
el hombre se enseñoreó, lo puso en un huerto para que el hombre viva bien. En este huerto había de todo, ahí había de todo en el huerto. Pero ¿qué sucede? Le puso un árbol para que no comiesen. Entonces, el hombre, ¿qué hizo? Comió del árbol, desobedeció. Este árbol era para la obediencia. Ahora bien, muchos de nosotros queremos tapar nuestras acciones. ¿Con qué? Con el error que cometieron Adán y Eva. Queremos tapar nuestras acciones, pero ellos fallaron por la desobediencia. Si tú no quieres fallar, entonces lo que tienes que hacer es practicar la obediencia. ¿La obediencia a quién? A la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque los errores de Adán y Eva, en el día del juicio, no me lo van a sumar a mí, ni a ti tampoco. A nosotros nos van a sumar nuestros propios errores. Ahora bien, la Biblia dice que Dios amó tanto al hombre, amó tanto al mundo, que mandó su Hijo, el único Hijo. ¿Para qué? Para que fuese crucificado. ¿Por quién? Por la humanidad. ¿Para qué? Para que el hombre no se pierda, para que el hombre tenga la vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos metemos en la obediencia de Dios, entonces nosotros los errores que hemos cometido, entonces alcanzamos el perdón. Cristo, como murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, entonces por esta muerte en la cruz nosotros alcanzamos el perdón divino. Ahora, ¿qué pasa con esto? Después que alcanzamos el perdón, debemos de practicar lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Debemos de obedecer a la Biblia, a lo que dice la Escritura. Todo esto, anteriormente mucha gente decía que no creía lo que decía la Biblia, como que la Biblia era cualquier libro. Pero en estos tiempos, una gente que no diga, que no crea la Biblia, se le puede decir que es un ignorante. ¿Por qué? Porque los científicos son los que escudriñan. Los científicos son los que pueden amanecer leyendo. Pueden durar días y más días leyendo, escudriñando. ¿Para qué? Porque ellos quieren que se diga que esto algo lo descubrieron ellos. ¡Aleluya! Entonces, ellos le buscaban una falla a la Escritura, a la Biblia, pero no la encontraron. ¿Por qué no la encontraron? Porque en Dios no hay falla. A Dios nadie le va a encontrar una falla. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando porque nosotros somos sabios y entendidos. Nos está hablando y nos está diciendo: tú quieres ir al cielo, apártate del mal. Porque si decimos cuánto queremos ir al cielo, todo el mundo quiere ir para allá. Ahora la Biblia registra que hay que obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos a la palabra de Dios, entonces esto lo que provoca es la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, hay una lista que es la lista de la salvación. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 20:11, del 11 en adelante, dice: y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Entonces, o sea que hay una lista. Entonces, cuando nosotros entramos a la obediencia a la palabra, entonces estamos inscritos en el libro de la vida. Pero mientras no obedecemos a la palabra de Dios, entonces estamos inscritos en el libro de los desobedientes. ¡Aleluya! Entonces, hablamos de los juicios de Dios, porque esto provoca la ira de Dios.
Entonces, cuando hablamos de los juicios de Dios, estamos hablando de cosas grandes que van a acontecer en esta tierra. Vamos a leer el libro de Apocalipsis para que nos demos cuenta, y así vamos entrando en materia y nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los juicios de Dios. Porque a veces nosotros vemos un terremoto, a veces vemos un tsunami, a veces vemos que un hombre mata a su esposa, pero la gente ahora le ha cogido a muchos de caminar en la calle, y caminar en la calle para que los hombres no maten a la esposa, según ellos. Pero déjame decirte algo, que ya no hay que caminar en la calle para que Dios nos libre de esta maldición. No hay que caminar en la calle. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo el sacrificio que había que hacer. Cristo lo hizo en la cruz de Calvario. Aleluya. O sea que tú camines en la calle ya no tiene sentido. Tú quieres que tus hijos no maten a su esposa, no tiene sentido que tú empieces a caminar en la calle para que ellos no la maten, porque ya la regla está escrita. ¿Cuál es la regla? Jesucristo. Cuando obedecemos a Cristo, a la palabra de Dios, entonces nuestros hijos, nosotros no vamos a matar a la mujer, ni vamos a matar a los hijos, ni nuestros hijos nos van a matar a nosotros. Porque la Biblia habla que estos juicios son ¿para quién? Para los hijos de desobediencia. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3, verso 10 en adelante, dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, esto es hablando de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, yo siempre le digo, no son los cristianos, no. Los hijos de Dios son los que obedecen a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente llamarse ser cristiano, pero no son hijos de Dios, según la Biblia. Porque si no obedecemos a la palabra de Dios, entonces tampoco somos hijos. Aleluya. Aleluya. Oye bien lo que dice Apocalipsis 11:13. Santo. Dice así: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Santo. ¿Se dieron cuenta qué es lo que viene para los hijos de desobediencia? ¿Qué es lo que viene cuando provocamos la ira de Dios? Tú sabes que cuando una casa provoca la ira de Dios, entonces Dios, como es un Dios fiel, como es un Dios justo, no va a mandar un juicio para una nación entera, sino que ese juicio va a venir ¿para quién? Para esa casa. Ahora, cuando no es una casa que está cometiendo, provocando la ira de Dios, entonces el juicio va a venir ¿para quién? Para la nación entera. Aleluya. ¿Cómo así, varón? Sí, ahí está Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que se practicaba mucho la hechicería, se practicaba mucho la homosexualidad, el lesbianismo, se practicaba mucho lo que es el engaño, santo, la avaricia, todo este tipo de cosas, la envidia, todo este tipo de cosas que no agrada a Dios, se practicaba mucho en Sodoma y Gomorra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le dio una orden. ¿A quién? Al justo Lot. Le dijo al justo
Porque Dios no va a pagar, dice la Biblia, que no va a pagar el justo por el injusto. Esto es aquí que nosotros los humanos, alguien cae preso, hace y deshace, y después tú lo puedes ver en la calle suelto, como que no ha hecho nada. Pero Dios no. Dios no es así. Dios no es así, mi hermano. Óyeme, no va a pagar el inocente, no va a pagar por culpable. Ni el culpable va a pasar por inocente. Así dice la Escritura. Entonces, todo el que la hace, la va a pagar. Ahora, ¿cómo el hombre se le borra la cuenta si acepta a Cristo en esta tierra como su único y suficiente Salvador? Entonces, allá en Sodoma y Gomorra, como había una familia que practicaba la justicia, que obedecía la palabra de Dios, Dios no iba a matar a esa familia. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a esa familia: ven, váyanse. Le mandó 2 ángeles, y los ángeles los guiaron hasta afuera del pueblo, hasta afuera de la ciudad. Ahora, ¿qué pasó con la mujer de Lot? La esposa de Lot estaba entregada a lo que le gustaba, quizá le gustaba mirar los homosexuales cuando pasaban haciendo su cuadro, le gustaba mucho la cartera, quizá digo yo, porque algo le gustaba a ella de Sodoma y Gomorra, que no quería irse, algo le gustaba. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué pasó con ella? Se volvió una estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. A ellos le dijeron: no miren hacia atrás, salgan, vamos a salir de aquí, pero no podemos mirar atrás. Entonces ella, como estaba enamorada de algo allá en Sodoma y Gomorra, miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Y dice la Biblia, oye este pedacito, dice la Biblia que esa estatua de sal está ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Aleluya. Cuando yo leí eso hace como 15 o 20 años, decía: eso está ahí hasta hoy. Nadie puede tumbar esa estatua de sal. ¿Por qué no la pueden tumbar? ¿Por qué dura? Porque Jehová dijo que no. Aleluya. Porque si la Biblia dice que esa estatua de sal está ahí hasta hoy, y usted vaya a Sodoma y no la ve, entonces usted dice: la Biblia habla mentira. Pero como la Biblia no miente, nadie puede tumbarla. Aleluya. Por eso yo le alabo, por eso yo le alabo, por eso yo le alabo. Santo. Entonces, esto es para los entendidos, para el que quiere entender. Si Dios tiene esa estatua de sal ahí, nadie la puede tocar, es porque Dios es poderoso. Es porque no hay nadie en el mundo que esté por encima del poder de Dios. No porque hay ateos, no te apures, tú verás, vamos a seguir leyendo para que tú veas que cuando los juicios de Dios llegan, óyeme, son para todos los desobedientes. Aleluya. Santo. Entonces, en estos juicios, mire cómo los terremotos llegan tan grandes. Santo es el Señor. Vamos a leer otro verso para que usted vea qué pasa en este otro verso. Es Apocalipsis 16, 18. Aleluya. Oiga cómo dice. Apocalipsis 16, 18. Dice: entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres
han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aleluya. O sea, se está dando cuenta qué es lo que provoca cuando usted ve una nación que le está dando la espalda al Señor, cuando usted ve un pueblo, cuando usted ve un campo que le da la espalda al Señor. No le está dando la espalda al aleluya, no, le está dando la espalda al Todopoderoso, porque el que lo envía es Él. Cuando el pueblo le da la espalda, entonces, ¿qué está provocando? La ira de Jehová. Aleluya, aleluya. Entonces, todos estos juicios vienen ¿para quiénes? Para los hijos de desobediencia. Dice un terremoto tan grande, oye, que la ciudad se rompieron. No lo ha habido desde que los hombres existen en la tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan más fuertes cada vez? Porque cada día el hombre está practicando más la maldad. Cada día el hombre está más fuerte. Cada día el hombre está más fuerte. Todo lo que a Dios no le agrada está de moda. Tú quieres ponerte en la moda, haz algo, busca en la Biblia algo que a Dios no le agrada. ¿Quieres que el mundo te reciba? Entonces empieza a practicar lo que no le agrada al Señor. ¿Tú quieres ver que llegue aquí alguien y en una habitación, en cualquier esquinita, traiga una máquina de hacer tatuajes? ¿Tú quieres ver que le hacen fila? Porque la Biblia dice que Jehová le dijo a su pueblo: no te haga imagen de muerto, no te pinte el cuerpo. Aleluya. Entonces, ¿por qué el enemigo empuja a los jóvenes para que se hagan los tatuajes? Para provocar la ira de Dios. Entonces, después los padres, como somos tan buenos y como lo amamos tanto, ellos se ponen uno, se ponen el otro, y nosotros se lo celebramos. Entonces, cuando viene la ira de Dios, entonces gritamos: ¿dónde estaba Dios cuando me mataron mi hijo? ¡Aleluya! ¿Usted no lo ha escuchado gritando así? ¿No lo ha escuchado? Esto provoca la ira de Dios. Todo lo que a Dios no le agrada provoca la ira de Dios. Usted y yo como padres, ¿qué debemos de hacer? Cuando tenemos un hijo que quiere practicar, porque es normal, si no es cristiano, es normal que quiera hacer todo lo que hace el mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Concientizarlo. ¿Con qué? Con la Biblia. Por eso nosotros debemos de leer la Biblia, concientizarlo. Mira, esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto provoca la ira de Dios. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien en este mundo, entonces no podemos provocar la ira de Dios. Porque ¿de qué vale al hombre? ¿De qué le vale que tenga de todo? Imagínense usted un hombre que tenga 30 casas de alquiler, y ese es un hombre que tiene una vida realizada, pero vive día tras día provocando la ira de Dios. Cuando venga el terremoto y se la desbarate, ¿qué le quedó? ¿Qué tenía? Creía él que tenía algo, pero no tenía nada. ¡Aleluya! Porque nosotros sin Dios no somos nada, mi hermano. Entonces, ¿qué le conviene al hombre? No provocar la ira de Dios.
tú no quieres que la ira de Dios se provoque en tu casa. Entonces, lee la Biblia en tu casa y empieza a obedecer a lo que dice la Escritura. No es a lo que te dijeron, no, que yo encontré esto en las redes y yo vi una pastora haciendo esto, vi un pastor haciendo aquello. Óyeme, lee la Escritura. Lee la Escritura, que lo que haga un pastor a ti ni te suma ni te va a retar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque esto es individual. Esto es individual. Varón y un pastor puede ser hijo del diablo, pero Judas estaba ahí, andaba con Cristo. Judas andaba con Cristo y Cristo dijo que uno de ellos era el diablo. Entonces, tú tienes que leer la Biblia para que tú te des cuenta a quién tú vas a imitar. Para que cuando venga a ver, no te estoy imitando al diablo también. Porque el que imitaba a Judas, entonces estaba imitando al diablo. Entonces, ¿por qué no debemos imitar a Satanás? Porque esto provoca la ira de Dios en nuestra casa, mi hermano. ¡Aleluya! Nosotros estamos aquí, te decimos la verdad. Ahora tú no quieres, ese es problema tuyo, mi hermano. Ese es problema tuyo. Las bendiciones que Dios tiene destinadas para mí, si tú te conviertes, Él me la va a dar. Y si no te conviertes, también. ¡Aleluya! Ahora si tú te conviertes, nos gozamos juntos. Si no te conviertes, pues vuela alto. ¡Aleluya! Porque nosotros, el deber de nosotros es a predicar la palabra como está escrita. Nosotros como maestros, cuando predicamos la palabra, oye, tenemos que predicarla para que se entienda. ¿Tú quieres la salvación? ¿Quieres que te vaya bien en tu casa? ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? ¿A tu familia? Entonces, no permita que ellos provoquen la ira de Dios. ¡Aleluya! Varón, que yo tengo muchos hijos y los hijos son fuertes y los hijos son desobedientes. Yo también tengo hijos y son fuertes y son desobedientes. Pero ¿qué pasa con esto? Es que yo hago mi parte y Jehová hace la otra, mi hermano. Pero no provoca la ira de Dios. Las reglas en mi casa, ¿cuáles reglas están? Las que están en la Biblia. Porque si yo no provoco la ira de Dios, entonces yo voy a dejar que tú vayas a provocarla. Varón, pues yo no voy a ir más a tu casa. El que no puede dejar de ir a mi casa es Cristo. Pues me voy de tu casa, el que no se puede ir es Cristo Jesús, mi hermano. Es el que no se puede ir. Que alguien no quiera obedecerle, eso es problema de él. El mío, ¿cuál es? Obedecerle a mi rey. Ser agradecido. Estaba enfermo y me sanó. Cuando tengo la barriga vacía, me la llena. ¡Aleluya! Vine del mundo con la resaca. Me ha dado casa, carro, mujer, hijo. No es lo mismo tener hogar que tener mujeres, mi hermano. ¿Y qué tú quieres? ¿De quién yo voy a hablar en mi casa? ¿De quién voy a hablar? Cuando yo tenía el cáncer, que estaba bien podrido del mundo, porque me creía lo más lindo en el mundo. Cuando yo tenía el cáncer gritando, nadie me hacía caso. Nadie lo curaba. Todo el mundo, la noticia era: se muere. Y allá en el barrio decían: se muere el evangélico, esperando que Dios venga a sanarlo. ¿Qué hizo Jehová? Vino y me sanó. En mi casa, ¿de quién se va a hablar? Se va a hablar de Cristo. El que no quiere escuchar hablar de Cristo, pues váyase. ¡Aleluya! Varón, que alguien se va a poner guapo, dile a él que ya yo estoy guapo. Antes de ponerse guapo, ya yo estaba guapo hace rato. Porque en mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. En mi casa no se va a provocar la ira de Dios.
Y cuando la provoquemos, nos vamos a humillar, le vamos a pedir perdón. Señor, perdónanos, perdónanos porque somos malos. Pero no vamos a celebrar la ira de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis para que tú veas cómo se sigue poniendo esto bueno. Porque hay un grupito que usted lo ve en la calle. Vámonos para el culto. Solo gobierno. Yo estoy en mi cuarto. Vámonos. No, yo no creo en eso. Vámonos, pero tú tienes que aceptar a Cristo. ¿Qué aceptar a Cristo? Ni Cristo. Lo mío en mi cuarto. Vamos a seguir leyendo para que tú veas los gritos después. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6. Aleluya. Aleluya. No te apures, que Dios a todo el mundo lo está mirando. Dice el libro de Juan, capítulo 2, verso 24, dice que Jesús le dijo: yo no tengo necesidad de que me hablen de los hombres, porque yo conozco a todos los hombres. Yo me imagino que había algunos de estos averiguados que les gusta mucho chismear y que les gusta mucho contar. Jesús le dijo: mira, yo no necesito que me cuente nadie. No, yo conozco a todos los hombres y sé lo que tienen en su corazón, que son perversos, son malos. Aleluya. Ah, no, que aquel pastor hizo esto, que hizo aquello. Jesús dijo: yo conozco a todos los hombres. O sea, tú estás perdiendo tu tiempo. Deja que cada quien vive el evangelio como él pueda, como a Dios le ayude. Aleluya. Pero tú da buen ejemplo para que se vea que tú eres cristiano. No te criticando que esto tú estás provocando, ¿qué? La ira de Dios. Santo. Vamos a ver los grandes gritando aquí. ¿Y cómo gritan? Porque tú crees que a Dios se le está pasando la ficha. No crea eso. Dios está mirando. Lo que pasa es que Dios es paciente. Dios no es igual que nosotros, que el que nos da un pecozón al otro día queremos nosotros ya darle dos pecozones. No, Dios no es así. Dios es paciente, al paso. Pero un día, usted no ha visto, no, pero ese muchacho era el que mejor levantaba el motor. Pero un día, no, ese muchacho era el que más cuarto buscaba vendiendo droga. Pero un día, no, ese muchacho vivía bebiendo y era un bacano. Pero un día, así es que Jehová lo hace, un día, porque nos da oportunidad a ver si nos arrepentimos. A ver. Oiga cómo dice Apocalipsis 6. Vamos a leer del capítulo del verso 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y oye aquí donde va: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron
en la cueva y entre la peña de los montes, y decían a los montes y a la peña: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero aquí, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Los ricos, los poderosos, los capitanes. No, que ese es un general, ese puede hacer lo que él quiera. Sí, Dios lo está mirando. No, porque ese es un político y ese político es poderoso. Dios es más poderoso y lo está mirando. Y esto, si lo hace mal, está provocando ¿qué? La ira de Dios en su vida. La ira de Dios. No pasará por inocente el culpable. Ahora, que Dios le está dando tiempo, sí, para que se arrepienta. Para que se arrepienta, mi hermano. Pero oiga bien, ellos hay gente que vean lo que vean, no se van a arrepentir. Hay muchos aquí que usted lo oye hablando, no, porque aquí en República Dominicana no sucede nada, porque tenemos el escudo de la Biblia. Tenemos la Biblia en el escudo. Sigue confiando, mi hijo. Sigue acostándote de ese lado. Que la Biblia esté ahí en el escudo, eso puede ser bueno. Pero eso no te asegura que tú, si practicas el mal, no provoque la ira de Dios, mi hermano. Si practicas el mal, si estás desobediente a la palabra de Dios, entonces tú estás practicando la desobediencia. Tú estás provocando la ira de Dios en tu casa. Estás provocando la ira de Dios sobre tus hijos. Entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, oye, como decían los ricos, como decían los poderosos, como decían los capitales, como decían los intocables, que se pensaba que nadie lo podía tocar, como decían esos grandes, mi hermano. Decían, ¿quién podrá sostenerse en pie? Le decían a la piedra: cae sobre nosotros y escóndenos del que está sentado en el trono, porque el gran día del Señor ha llegado, porque ellos saben que el día de Jehová vendrá. Todo el mundo sabe que el día de Jehová vendrá. Si nosotros estamos aquí predicando el Evangelio, es por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de Jehová, para cuando lleguen los juicios de Dios, nadie puede tener excusa de que no lo sabía, de que no se lo dijeron. No, porque yo conocí a los pastores que eran charlatanes. Ellos hay pastores que no son charlatanes. Imita lo que lo hacen bien. ¡Aleluya! Porque vamos a poner la excusa ahora de los pastores. Pon la excusa de la Biblia. Fue la Biblia que te mandaron a obedecer, mi hermano. Fue a la palabra de Dios. Lee la Biblia y obedécela, para que en tu casa, para que en tu vida no se provoque la ira de Dios. Porque después que la provoquen, entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Esto es de vida o muerte, mi hermano. Esto es de vida o muerte. Predica el Evangelio como está escrito. No te duermas, que en el cielo no se necesita predicadores. Es aquí en esta tierra que se necesita. Predica el Evangelio. Si va mucha gente, predica. Si no va nadie, predica como quiera. Que a nosotros no nos mandaron a convertir a nadie. A nosotros nos mandaron a predicar el Evangelio como está escrito en la Biblia. Esto es: crean o dejen de creer. ¡Aleluya! A los discípulos llegaban a una nación
y predicaban el evangelio y lo sacaban a palos, lo sacaban a pedradas. ¿Y qué le decía el Señor? Cuando iban saliendo, sacúdanse aún el polvo de sus pies y suelten eso. Yo me imagino en este tiempo nosotros gritando, Señor, pero mira, llegué allá y nadie quiso convertirse, nadie escuchaba la palabra, nadie, Señor, como esperando que nos van a dar un consuelo. Jehová le decía, sacúdanse el polvo de sus pies y salgan de esa ciudad. Ahora, ¿qué decía él también? Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Porque el que rechaza a uno cuando Jehová lo manda, entonces está rechazando a Jehová, así dice la palabra. Entonces, antes de los juicios, viene la palabra, viene el mensaje. ¿Para qué? Porque en el grupo hay muchos que se van a apartar de su mal camino. Hay otros que no. Pero los mensajes van a servir ¿para qué? Para acusarlo en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque hay un juicio que allá todos tendremos que estar delante de su tribunal. Y allá no va a haber excusa. Que a mí no me lo dijeron, que yo no me convertí por esto. Usted no se convirtió porque usted no quiso, porque usted es malo. Porque todo, mire, donde quiera se predica el evangelio. Hay gente, Pablo dice que hay quien lo está predicando por contienda, hay otros lo predican por vanagloria, hay otros lo predican por su cuarto, pero como quiera el evangelio es predicado, mi hermano. Usted no ha visto gente hasta haciendo chistes, predicando, hablando del evangelio. Aunque estén burlándose, como quiera están predicando el evangelio. ¿Para qué? Para el que quiera arrepentirse no tenga excusa, mi hermano. Así es que al único que le conviene aceptar a Cristo es a ti, es a mí. Dios sin nosotros sigue siendo Dios todopoderoso. Nosotros sin Dios somos un perdido más. Uno más cayendo al infierno, a un lugar de tormento. Uno más. Eso somos nosotros sin Dios. Nosotros sin Dios, en nuestra casa se está provocando la ira de Dios. Y nuestros hijos son los que van a matar a la esposa. Nuestros hijos van a caer en la cárcel. Son los que van a empezar a levantar motores, porque el diablo a sus hijos le va a decir, levanta, ven, levanta ese motor, que tú lo haces bonito. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer a Cristo, entonces un demonio tiene que decirle a otro, mira, no te acerques a esa casa, que ahí hay un cerco de ángeles que me dio durísimo, porque ahí hay un hombre, ahí hay una mujer que decidió servirle a Cristo. Entonces, la ira de Dios no va a llegar a tu casa. No llega a tu casa cuando tú sometes a tu casa a lo que es la palabra de Dios. Ahora, esto no es obligado, esto es para el que quiera. ¡Aleluya! Porque lo que pasa es que hay una gran ciudad que está preparada para los que le aman. Entonces la Biblia dice que allá no va a entrar ninguna cosa inmunda. Allá en esa ciudad nosotros vamos a estar gozándonos. Allá en esa ciudad no va a haber ladrones, no va a haber hechiceros con ese bajo a tabaco. No, usted no sabe que los hechiceros vienen. No va a haber ese bajo allá. No va a haber borrachos. No va a haber engañadores. Vamos a estar gozándonos. Vamos a estar sin... Oye, las puertas van a ser perlas. ¡Aleluya!